grabar. Y yo les digo, bienvenidas y bienvenidos entonces a quienes no están presentes en este momento a la clase de respuestas sobre temperatura y sus efectos. Les comento que llegaron cerca de 12 tareas y un par de preguntas. Muy pocas preguntas. Yo quiero saber si es que se entendió todo o no generaron dudas. ¿Por ahí qué dice el público? ¿Quedó todo demasiado claro? ¿O no se entendió nada? ¿Nadie habla? Bueno, no importa. Ya vimos esto de la prueba. Ah, alguien habló en el chat. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me estaba costando ponerme al día. Eh, Todo bien, luego repasando, tenemos tiki-taka por dos. Generalmente el domingo en la noche lo puedo hacer. Ya, bueno, ya, luego se pone al día. Lo que les propongo en la clase de hoy es lo siguiente. En vez de hacer una actividad de cierre, lo que vamos a hacer es una actividad ahora ya, comenzando. Entonces ustedes de pronto se dan cuenta que no tienen un concepto y así los vamos a resolver durante la respuesta que va a ser grupal. ¿Les parece? Es decir, vamos a decirle bienvenidos al intermarial. A ver, están hablando en el chat, así que vuelvo a eso. Dice, la carga académica me tiene con mucha ansiedad, dice María José. Te entiendo, te entiendo. Sí, es lamentable. Bueno, les invito entonces a que de manera muy relajada veamos esta actividad y así podamos, como jugando un poco, incorporar conceptos, ¿ya? Y sobre todo resolver dudas. Así que vamos con ello. Bueno, bienvenidos al intermareal. Alguien se preguntará qué es el intermareal. Es este ecotono, esta transición entre un ecosistema y otro, el terrestre y el marino. Y aquí podemos ver que se genera o se plantea, ahí viene, se mueven los pececitos. ¿Qué nivel de uso de GIF? Por favor. El uso de las TIC en el aula. Y al respecto se generan dos preguntas, que es la actividad que vamos a trabajar ahora en grupo, ahora ya. Primero dice, infiera las variables abióticas y bióticas que podrían afectar la fisiología de los peces. Y luego dice, respecto al presupuesto térmico, ¿podría modelar el presupuesto en las distintas pozas de la marea? Entonces les invito a que tomen un pantallazo ahora ya, ¿sí? Con su dedo en el botón de pantallazo, ¿sí? Y nos vamos a ir a hacer grupo, ¿de acuerdo? ¿Se entienden las preguntas o alguien no entiende las preguntas? Sí se entiende, profe. ¿Entienden? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que van a desarrollar esta pregunta. ¿Cuánto damos? ¿15? Yo creo que está de más. 15, ¿sí? Entonces, 15 minutos para trabajarlo y vamos a escuchar entonces la respuesta de los grupos. Y en eso vamos a responder todas las dudas que van surgiendo de los conceptos y de si están bien o no planteados. ¿De acuerdo? Pantallazo y voy a hacer los grupos ahora. Mientras tanto, en el chat alguien dice, ah, María José vuelve sobre la idea. Además de que la semana de receso no fue para nada de receso. Uh, sí, la verdad yo trabajé mucho, no, imagino ustedes igual. Por ahí una vez alguien dijo que necesitas como 2 semanas para poder descansar y yo estoy de acuerdo. Como que al final de las vacaciones recién me relajo y tengo que volver a trabajar. Pero bueno, pim, pim, pim. Ya, ¿cuántos somos? 13 participantes, dijimos actividad y dos desaparecieron. Así que vamos a hacer, ¿les parece? Trabajo de a 3 personas. A ver, Bueno, lo voy a asignar manualmente. Buenito. Otro grupo, crear, a ver. Diego se va con Fabián y se va con Florencia. Ignacio, ¿estás ahí, Ignacio? Hola, Ignacio. Te voy a asignar un grupo, Ya, ¿ya? profe. Ya. Trabajes con Javiera y con Kevin. ¿Listo? Por otra parte va a estar Lucía, María José y Pía. Y vamos a dejar a Stephanie, tú con Sofía y con Tatiana. ¿Te parece? Ya. Y desde ahora, 15 minutitos, entonces, nos reencontramos acá. Vamos a ver qué respondieron al respecto. Vayan a sus salas. Voy a pausar el registro de esto.
Ya están volviendo. Han sido traídos nuevamente al mundo, o sea, a la sala, no al mundo. Me faltó dormir. Mientras tanto, se pueden poner de acuerdo por interno quién es o quién va a presentar a sus compañeras, compañeros, y así vamos a generar dudas, vamos a responder las dudas, van a aparecer unos conceptos. Y ahí está llegando todo mundo. 11 participantes, tenemos menos, oye, escapan. A todo esto parece que están súper atareados esta semana. Sí, profe, está bélica. Sí. ¿Sabes qué vamos a hacer, Javiera? Está bélica la vida. Mira, Dígame. mira, vamos a hacer esto. Va a llegar una clase que se va a conectar solamente un estudiante. Y a ese le vamos a dar el curso. Le vamos a decir, aprobaste. ¿Ya? Oh, por favor, la próxima semana todos falten. No se conecten, cabros, porfa. El día que se conecte solo una persona, a esa persona le vamos a poner todas las notas y ya, listo. No, no te presentes, no hagan más tareas. Procedo a tirar unos postes por ahí, va a cortarle la luz. Eso vamos a hacer. ¿Ya? Para El que, año pasado el mínimo fue como 2 conectados Oh. en una clase. sí. Ahora igual, yo los entiendo. Oh, Yo qué entiendo. loco. El año pasado tomé un diplomado a distancia en la USACH. Y era súper fome conectarse. Súper fome conectarse. O sea, mis compañeros bacanes, profesores igual, pero era una lata la clase día sábado en la mañana, por ejemplo. No. Así que entiendo que no quieran estar acá. Ahora, si es algo personal, me lo pueden decir también ya. Yo, igual soy fuerte, puedo aguantar que me digan cosas. Ya, para comenzar, ¿qué curso, o sea, qué curso, qué grupo quiere darnos a conocer sus respuestas? ¿Un grupo voluntario? Hola. Pero igual nos podríamos como complementar entre todos. Me parece perfecto. Dale, Javi. Ya, bueno. ¿Quieres compartir pantalla? Sí, profe. O sea, no lo tengo escrito, pero si es que comparte la imagen sería mucho más fácil. Ya, de acuerdo. Voy a compartir. Pam, pam, ahí estoy. Compartiendo. Ya. Entre las variables abiótica con Kevin y el Chelan, determinamos el oleaje, la temperatura, salinidad y pH. Sí, y también dijimos como la geografía del lugar, Claro. como la disposición de las rocas y todo eso, y el pH y el sol. No sé si la dijo la Javi, creo que se le pasó. Ah, así también como la exposición al sol. De acuerdo. De acuerdo. Sí, sí, me parece muy pertinente. Ujú. Eh, No sé si otro grupo haya puesto otro. Otro grupo, bueno, pero esas son las abióticas, ¿no? ¿Me podrías Ujú. mencionar bióticas? Quizás antes de pasar a otro grupo. Con los chiquillos llegamos a como que las interacciones variables bióticas es como las interacciones que se dan entre los organismos. Organismo. Sí. Entonces puede ser como, no sé, depredación o puede ser la Claro. disponibilidad de alimentos. Bueno, que está relacionado con la depredación. Y Sí, también como donde viven los animales, por ejemplo, a mí me recordaba como Nemo que vivía en una anémona, que eso también puede ser una interacción biótica que puede incidir como en la cantidad de animales que viven en un nicho específico. ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Antes de dar mi opinión o comentar lo que ustedes mencionan, quizá otro grupo también nos quiera hablar de lo que pensaron como variables abióticas y bióticas. Profe, Si en hay el otro. chat, Ujú. Pía escribió intensidad lumínica, profundidad y espacio como variables abióticas. Oye, pero está muy buena esa. No voy a comentar más, solo decir que está muy buena, sobre todo esa de profundidad, que hay algo que pasa con el agua. Ujú. Bien. Nosotras en el grupo con Sofía y la Steffi pusimos más o menos lo mismo que ya dijeron los grupos anteriores, como que lo único que podría agregar en la abiótica es que consideramos que aquellos que estén más cerca de la superficie, o sea, esa posita más cerca de la orilla, digamos, ¿Mm? tiene más posibilidad de tener contaminación por el humano. Y las otras no tanto. Eso dije. Ujú. Mm. Ah, Ya, bueno. me parece.
Bueno, analicemos las variables. Quiero que primero pensemos en las abióticas. Como estamos hablando de presupuestos térmicos, porque el paso que viene hacia abajo, primero tenemos que tener en mente los peces, porque ese es nuestro modelo, ¿cierto? Primero comenzar diciendo que los peces no existen. Eso lo saben, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo vieron en No, zoología? no, ¿No? 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 ¿Sí? ¿Quién no lo tiene claro? ¿O quién lo tiene muy claro y lo quiere explicar? ¿a ¿Qué qué se cosa? refirió? Me ¿Que no existen los refiero peces? que no existen los peces. Ujú. Ah, no existen. No existen. ¿Y qué como para Semana Santa, no? Ah, mira, te cuento que en la Edad Media, pez era la definición que se le daba, por ejemplo, a los hipopótamos, a las ranas, a los erizos, a las estrellas de mar. O sea, lo que estuviese en el agua era un pez. Eso es un pez, un Mm, fish, un pez. ¿De un acuerdo? fish. Y claro, sacamos al hipopótamo, hemos sacado las ranas, pero aún así, dentro del concepto pez, hay muchos organismos que no están emparentados entre sí. Y por ello, en biología se dice que un grupo que posee elementos extraños, que no pertenecen a su mismo linaje evolutivo, hacen que un grupo no sea real. Por tanto, los peces uno dice que es un grupo polifilético, que incorpora muchos elementos que son parecidos, pero que no están relacionados entre sí. Vamos de ejemplo, si te presento un tiburón, tú me dirías, es un pez. Y si te presento un atún, me dirías, es un pez. ¿Bien? Para el concepto que manejamos de pez, claro, pero sin embargo son organismos muy distantes. Tienes unos trícteo y tienes un condrictio, elasmobranquio. Por tanto, los peces como tal no existen. Sin ir más lejos, la primera persona que escribió en Chile sobre naturaleza, ¿quién fue? A ver, ¿alguien sabe el nombre de la primera persona que escribió sobre Chile? ¿No? Por ahí, siglo No, XVII. sí, Empieza con Alonso y termina de Ovalle. Se llama, Alonso Valle. muy bien, Ovalle. Fíjate que Ovalle era un gallo que escribió sobre la flora y la fauna de Chile y fue el primero, así, el primero de los primeros. Y este tipo definía a las ballenas como peces. Y la RAE toma su definición de pez y crea la definición, o sea, su definición de ballena que él da en el libro, que era como el reino de Chile, y la RAE de ahí toma la definición de ballena, en aquel entonces. Entonces, pez en verdad es un concepto que no se debería manejar. Ya, obviando todo este gran paréntesis histórico semántico, los peces son animales que producen calor o perciben calor del medio. ¿Y cómo se le llama a esto? ¿Cuál es la categoría en la cual podríamos agrupar a los peces? Curso. Mm, Les doy opciones. Ectotermos, homeotermos, endotermos, poiquilotermos. ¿Cómo agrupamos a los peces? ¿Cómo los caracterizamos? Ahí en nuestro grupo justo estábamos hablando de eso sí. y llegamos como a un acuerdo Ujú. que dijimos que eran ectotermos y en la condición que estaban aquí en el intermariano serían poiquilotermos. Excelente. ¿Y por qué? Cuéntame por qué ambas. Quizás alguien en el curso no lo tiene claro. ¿Por qué sería ectotermo o poiquilotermo? Porque no producen su propio calor y poiquilotermo porque el ambiente en este caso cambiaba, o sea, la temperatura ambiental cambiaba, porque la Steffi nos dijo que, por ejemplo, si hubiese estado dentro del mar donde la temperatura es mucho más constante, no sería necesariamente poiquilotermo, podría ser homeotermo porque el ambiente, el agua más o menos estaría siempre a la misma temperatura. Claro, muy bien. Muy bien, entonces hablamos de ectotermos, poiquilotermos, en el sentido que varía la temperatura quizás durante el día. Y eso creo que nace de nuestra experiencia. O sea, ustedes pueden ir a las positas, buscar algo más caliente, ¿ya? Sería como la noción que tenemos del lugar. Muy, muy bien. Entonces, entendamos ahora la pregunta. Infiera las variables abióticas y bióticas que podrían explicar la fisiología de los peces. Ya, y sensu lato, en sentido laxo, hablemos de los peces. Peces que son poiquilotermos y ectotermos. Cuando dijeron las variables abióticas, me gustó mucho las respuestas, porque en particular cuando hablaron de la profundidad, creo que eso es clave. Cuando hablamos de presupuestos térmicos, todo lo podemos llevar a la termodinámica y a la geometría. En ese sentido, cuando hay una columna de agua profunda, la temperatura
la temperatura va a variar menos. Así que eso es clave. La presencia de rocas también es clave. El color de la roca, existe algo en física que se llama el cuerpo oscuro, ¿ya? Y básicamente un objeto oscuro, ustedes bien saben que absorbe más radiación. Entonces, no solamente el color, sino también el tipo de roca podría influir en el calor contenido en una poza de agua. Donde siento que hubo algunas cosas conceptuales que cambiar era en lo biótico, chiquillas, chiquillos. Cuando hablamos de las interacciones biológicas, no necesariamente nos estamos refiriendo a una variable biótica. Sin duda, una interacción como la depredación o el mutualismo implican eh, lo que se llama como interacciones biológicas, pero no necesariamente una variable biótica. A ver, una variable biótica podría ser la tasa fotosintética dentro de una poza. ¿Por qué podría ser eso una variable? Porque a lo largo del día, la actividad fotosintética podría variar por efecto de la luz, de la temperatura, ¿cierto? Y eso genera, a su vez, cambios en variables abióticas. Entonces, ¿qué quiero que tengamos claro? La variable biótica tiene que ser algo que pueda variar. ¿Se entiende? Entonces, bueno, junto con la fotosíntesis, ¿qué otra variable biótica podría haber? Como la tasa fotosintética. ¿Se le ocurre alguna otra Sí, variable biótica? sí, de la mano con la fotosíntesis podría ser el porcentaje de oxígeno. Claro, pero eso ya es abiótico, ¿cierto? Mira, y como Ujú, tú bien dices, de la mano de la fotosíntesis, ¿podría ser la biomasa una variable biótica? sí, Por supuesto, ¿cierto? sí, sí, Entonces, si tomamos sí. como el cochayuyo, las algas secas, y las pesamos, ahí vamos a tener la biomasa seca. Entonces, eso es algo que puede variar. También en función de la temperatura, de la estacionalidad, ¿te das cuenta? Son variables bióticas. ¿Qué otra variable Sí. biótica podría haber? Profe, por ¿Sí? ejemplo, es que ¿Sí? el otro día vi la película Mi amigo el pulpo Ah, y me preguntaba si en los bosques marinos la temperatura es superior o es más baja. Es que, según yo, es mayor, pues, pero ahora que lo pienso, igual como que la sombra que produce las algas podría ser que fuera más baja, ¿no? ok, yo creo que bueno, es buena pregunta, pero es difícil de responder porque yo creo que es contexto dependiente. ¿En qué sentido? Que hay lugares más fríos, hay lugares más cálidos, está determinado por corrientes oceánicas. O sea, las corrientes tienen temperaturas distintas y existen oscilaciones. No sé si escucharon en ecología hablar del fenómeno del niño y de la niña, Sí, ¿sí? El ENSO. ¿Qué implican básicamente? Un fenómeno del niño es una anomalía térmica en donde el agua superficial en el mar está anómalamente más caliente. Y si el agua está más caliente, ustedes imaginan qué va a pasar, ¿no? Se evapora más agua. En consecuencia, frente a las costas de Chile, si el agua presenta una anomalía térmica positiva, está más caliente, va a llover más. Por el ujú. contrario, y todo esto se dice fenómeno del niño porque fue como registrado en torno a Navidad. De ahí como que el niño Jesús, por ahí viene. En cambio, el fenómeno de la niña es una anomalía térmica negativa en donde el agua se enfría. Y si el agua se enfría, ahí qué pasa con la evaporación. Disminuye. En consecuencia, la temperatura llueve menos. ¿Y por qué le llaman fenómeno de la niña? Bueno, como en antagonismo a niño, dijeron niña. Pero eso es súper binario y además como que nada que ver. Yo habría puesto como el fenómeno de Satanás. Porque si era como niño Jesús, como que habría ocupado como... ¿No, no lo creen? Porque la cuestión no era por sexo, era como por efeméride. O el fenómeno de la Sonaría crucifixión. más brígido. Claro, o el fenómeno de la crucifixión. Porque como opuesto al nacimiento, la muerte. Pero esos son debates en los cuales jamás vamos a tener nosotros tribunas. Eh, y ya que estamos en esa, y aprovechando que puedo hablar, les voy a contar, no sé si les hablé del Spondylus alguna vez, y los incas, y la temperatura. No, estamos en el momento preciso. Es que si tienen 5 miligramos de atención, préstenlo en este momento porque es lo más entretenido que han escuchado en la clase. Cuando llegan los españoles al imperio inca, los incas no esconden el oro, esconden las conchas de Spondylus.
El espondylus es un bivalvo. A ver, se los voy a buscar acá. Esto tiene total relación con la clase. Esto es un espondylus. Mírenlo. Miren qué lindas las conchas. ¿Sí? Eso es un espondylus. Entonces la gente lo voy a dejar ahí. La gente entonces del Imperio Inca, al llegar a los españoles, esconde las conchas de espondylus, aparentemente más preciadas que el oro. ¿Y eso por qué? La historia es así. El espondylus no se encuentra frecuentemente en Perú, sino que es de aguas de menores latitudes, de mayores temperaturas. No obstante, cuando aumentaba la temperatura del agua frente a las costas de Perú, el espondylus aparecía. O sea, modificaba su rango de distribución, porque el agua se ponía más caliente. En base a eso, ¿qué creen ustedes que predecía la presencia del espondylus para el pueblo inca? Temperatura mayores, ¿no? En el mar, sí, pues, temperaturas mayores en el mar hacían que esta especie se desplazara hacia el sur. Entonces se iba de Sí. Ecuador a Perú. Pero ¿qué les podía indicar una mayor temperatura del agua en términos del ciclo del agua? Muchos espóndilos. No, claro, llegaron En muchos el chat espóndilos. dijeron lluvia. Exacto. Y es que la presencia de Ah, espóndilus en la claro. costa, fíjate que el espóndilus es un organismo que tiene óptimo de temperatura, entonces se desarrollaba muy bien al sur de Ecuador cuando se presentaban anomalías térmicas positivas. Por ello, la presencia de este bivalvo en las costas de Perú, a la gente le decía, este va a ser un año lluvioso. Por tanto, a preparar cisternas para almacenar agua, a preparar las terrazas con cultivo, y finalmente era el mejor predictor que tenían de la temporada lluviosa o no lluviosa. O sea, les permitía ajustar los periodos asociados a la agricultura. Hermoso. Entonces, para ellos era muy preciado el espondilus. De hecho, no es poco frecuente encontrarlo en los ajuares funerarios. Así, cuando las personas las enterraban, que te pongan un par de conchitas de espóndilos como, oye, sí, algo muy preciado, por lo que significaba. Y con esto nosotros estamos entonces enlazando historia con ciencia. ¿Qué bonito? Presupuesto térmico, re importante para el imperio inca. Eh, bueno, qué vuelta que me he dado con esto. Pero es para analizar el título. Creo que Dime, quería, Stephanie, se puede hacer una acotación, es muy random, pero dale. como de estos datazos históricos. Es que me pasó que revisando un trabajo, como se pide esto de enlazar biología con otros ramos que no sean biología o química, me pasaba que había personas que pensaban que como que el hecho de poner historia de la ciencia era como mezclarlo con historia, pero como que yo, por lo menos yo siento que sigue siendo parte de biología porque es historia de la ciencia. Entonces, que como para que hubiera un real así abordaje a otra área del conocimiento, tenía que ser como algo fuera como este tipo de cosas, como muy afuera Mm, de otro, como que se puede sí, ligar, ahí puedo decir sí, acá estamos ligando historia, porque no es como que yo vaya a explicar algo de biología, como claro, específicamente. Eso, claro. para que Te- también lo tengan en cuenta, sí, que no es simplemente como historia de la ciencia, no es como que estén abordando historia en ujú. general. Eso. Estoy súper de acuerdo contigo, porque el desarrollo histórico de la ciencia es materia de ciencias. Por ejemplo, ya todos vimos el modelo atómico en el colegio, ¿cierto? Ru- es Rutherford o Rutherford, Bohr y todos los modelos Thomson, Kelvin de Pasa y eso. No era materia de historia, era materia de comprensión del medio. Por tanto, muy bien, Stephanie, con lo que tú mencionas. Sí, estoy de acuerdo. Que es forzarlo a que sea historia. Ya, sí, muy bien. Bueno, entonces volvamos a las variables bióticas. Yo les pregunté, ¿qué otra variable biótica, aparte de la anomalía térmica? Bueno, a biótica dijimos la temperatura. Y ojo que las temperaturas pueden oscilar. De hecho, y aquí les pregunto a ustedes, y lo vamos a vincular con otra área, Stephanie. Vamos a aprovechar esta pasada por la multidimensionalidad de la ciencia. Vamos a relacionarlo con economía. Temperatura superficial del mar en Chile, consecuencias para la economía. ¿Alguien puede hacer el link? A ver, en sus mentes. Voy a dar 5 segundos. 5. Economía. Temperatura. Economía. Temperatura.
Ya. Quizás es porque han estado estudiando mucho y no han tenido la oportunidad. Alguien dijo ¿Sí? salmoneras. ¿Salmoneras? Sí. Sí, no sé. Es que, ¿sabes qué pasa con la salmonera? Creo que hay dos conflictos grandes, pero los podemos dejar para otra clase. Cuando veamos sistema inmune, ahí vamos a hablar mucho de salmonera. Por la resistencia a antibióticos que se genera en la zona. Pero no la temperatura. ¿Han visto que existe algo llamado la fisalia? ¿Fisalis? ¿No? Fisalia. Ustedes la conocen por el nombre. No, es la fisalia. Fisalia fisalis, ¿eh? Si me sé así el nombre. La fragata portuguesa. La fragata portuguesa muy costosa es una menina, es amenina que es muy tóxica, ya es un unidario. Y fíjense que su presencia en Chile está determinada por anomalías térmicas a nivel del mar. Y las consecuencias económicas son en términos del turismo. Hace el 2017, 2016, Santo Domingo, Algarrobo, El Quisco, un montón de playas no se podía acceder por la presencia de esta especie. ¿Y por qué estaba? Bueno, anomalía térmica, todo relacionado entonces con la condición en la cual un organismo puede vivir. Podríamos, por tanto, decir en este momento, como a modo de conclusión, de que organismos que son poiquilotermos ectotermos, que su temperatura va a variar y va a ser dependiente de la temperatura ambiental, se van a situar en el espacio en función de las condiciones abióticas, con consecuencias que pueden ser sociales, fíjense, como poder o no ir a la playa o que una persona que vive el turismo pueda tener un año bueno o no, y los cultivos ya en el Imperio Inca. Ya, démonos esas vueltas mentales. Y volviendo acá. Ya, hablando de variables bióticas. ¿Sí? Dime. Dije, por ejemplo, lo había pensado igual como esto de la temperatura y como que podía afectar la economía, era que la marea roja, por ejemplo, cuando hay mayor temperatura es como más común que pase y eso afecta muy brígido. Oye, sí, qué buena que lo mencionaste. No sé si alguien del curso nos puede decir qué es la marea roja, que por cierto, no es la selección chilena y sus hinchas. ¿Ya? No hablen tonteras. ¿Alguien por ahí? ¿Marea roja le suena algo? ¿Curso? Atención, vamos. Vamos, curso. No he perdido la fe en ustedes. ¿Alguien? ¿Marea roja? No hacen ni el esfuerzo de googlearlo. Ya les cuento. Existen bacterias que son como algas pardas, en verdad, que proliferan, así, aumentan enormemente en ciertos momentos del año bajo ciertas condiciones abióticas. Y bueno, pueden modificar la coloración del agua, entonces por eso le llaman las mareas rojas. Estos microorganismos son filtrados porque son consumidos por ejemplo, bivalvos. Ustedes saben, ¿no? Las almejas son filtradoras, los choritos. Tienen sistemas de sifón, entonces absorben el agua, filtran los alimentos y arrojan el exceso de agua. Y el problema es que este tipo de microorganismos poseen toxinas paralizantes, por tanto pueden ser letales. ¿Bien? Incluso la Universidad de Chile tiene una página web completa dedicada a las algas pardas y la marea roja y todo este tema, sobre todo Pero por las toxinas. por lo que tengo entendido son tóxicas para nosotros, o sea, para el ser humano, porque los peces las comen y Y siguen nada, su vida y nada, y no les nada, pasa nada. claro. Sí, pero nosotros el golpe. Qué bien que Claro. no como peces. Ah, bueno, que es fuerte la tuya. No comes hipopótamos ni ballenas, según Nada, está bien. oye, Bien. súper bien. Sí, claro. Entonces, de todas maneras, fíjate que las variaciones abióticas en la temperatura pueden modificar enormemente lo que pasa en el mar. Y aquí el ejercicio entonces era pensar, situarnos en pequeños sistemas y ver las diferencias que podían haber. Así que lo hicieron muy bien. Eh, Mira, me voy a tomar de esto para hablar de temperatura. Primera pregunta de la prueba era, ¿alguien se acuerda de la primera pregunta de la prueba, no? Que eran estas eco-socio-evolución en ciudades, todo el rollo. Y ahí les cuento que yo he estado leyendo mucho sobre palomas en ciudades. ¿Ya? Por ahí postulamos un proyecto, no sé si nos lo ganemos, si lo ganamos bien, si no, bien también. El tema es el siguiente.
en las ciudades existen lugares más calientes y eso se llaman islas térmicas o islas de calor urbanas. Y hay mucha evidencia que dice que los organismos están evolucionando en las ciudades a una escala microevolutiva, dada la existencia de esta heterogeneidad espacial en la temperatura. Y no solamente organismos que son ectotermos o equilotermos, sino que también organismos como las palomas. Hay más palomas, y ojo con esto, presten atención cuando salgan a la calle. Es más probable ver palomas negras en las ciudades que palomas blancas. Y no me refiero a negras completas, sino con grados de melanismo. Es decir, el melanismo está relacionado con las temperaturas en las ciudades. Y de eso no se entiende mucho y hay que explorar bastante el sistema, y es algo que me gustaría hacer porque me parece muy divertido. El tema, claro, está en que en las ciudades se generan, por ejemplo, en Santiago no es Chile, pero hablemos de Santiago, hay puntos donde hay 5 grados más de temperatura promedio. Esas son islas de calor. Son puntos muy cálidos. Entonces, tal como podrían haber pozas con diferentes características, bueno, tenemos barrios con diferentes características en Santiago. Y uno podría jugar a ver los presupuestos técnicos. Ya, vuelvo a la variable abiótica, y con eso pasamos a la siguiente. Otra variable abiótica que no mencionaron, chicas, chicos, es la energía del sistema. Hay sistemas que almacenan una gran cantidad de energía biodisponible. Por ejemplo, si tú vas a un desierto, hagamos el ejercicio. Vamos a mandar a Ignacio Chailán al desierto. ¿Ya? Y yo le digo, Ignacio, tu cuerpo necesita nitrógeno. ¿De dónde lo sacas? El aire tiene nitrógeno, el suelo del desierto tiene nitrógeno, sin embargo no está biodisponible para él. Porque bien, un productor, un vegetal, debería incorporarlo y eso lo torna biodisponible para él, que es un consumidor, ¿cierto? Por tanto, un sistema con muy baja energía, o podríamos decir que no hay energía porque no hay biodisponibilidad para este primate. Ahora, en una poza intermareal, una variable biótica puede ser la energía disponible para los organismos, ¿ok? Y va a ir en relación con la biomasa y también con la fotosíntesis. Por tanto, quiero poner en valor la idea de que la presencia de los productores y la actividad fotosintética a la base de toda la trama trófica van a determinar diferentes variables bióticas, ¿ya? Que pasaron por alto. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda de esta miscelánea respuesta que vimos en torno a la 1. ¿No? ¿Le gustan los incas? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Alguien tiene un Spondylus en su casa? ¿No? ¿No quieren hablar al respecto? Le comieron la lengua a los cangrejos. Eso pasa. Pero Ya. yo respondí. Oh, ¿quién? Sí, sí, sí. Tú Ya, no tengo micrófono, dije que todo bien. Ah, ya, súper. Entonces, no le han comido la lengua, los cangrejos. Vamos a la 2. Dice, respecto al presupuesto térmico, ¿podría modelar el presupuesto en las distintas pozas de la marea? Quiero saber si alguien hizo eso y cómo lo hizo. Y primero que alguien me defina qué es el presupuesto térmico. Pucha, a mí me cuesta como tener un poco de presupuesto térmico, pero siento que es como lo que uno como la energía que uno como que uno absorbe y a la vez como que eh, libera. ¿Sí? Y claro, con la María José habíamos hablado y que, claro, donde hay menos espacio, como que tendría que, y no hay corriente, ahí tendría que ser mayor. Y tenía que ir disminuyendo a medida que los espacios aumentaran, las corrientes, todo. ¿Mm? Pero no estoy Ya, como muy... de acuerdo. Entonces, vamos primero a hablar del concepto de presupuesto, ¿te parece? Y de ahí vamos a poder rápidamente ir con lo demás. Pero quiero buscar algo para mostrarle un ejemplo de presupuesto. Poca plata. Un huevito. Ya. Este huevo no es de gallina, sino que de una especie que está en peligro de extinción, que se llama el Hematopus palliatus o pilpilén. Y es de, bueno, les cuento, al norte de Algarrobo hay una playa y nidifican muchos pilpilenes que ponen los huevos en la orilla. Y lamentablemente pasan perros, pasan personas, pasan motos, pasan tontos, pasa de todo.
y dañan los huevos. Entonces este huevo se fue roto y el pollito nunca se desarrolló. ¿Por qué les muestro esto? A todo esto, bueno, si van a las playas no lleven a sus perros, ¿sí? No sean como la gente tonta que sí lo hace. O por último, eduquen no, está malo, he dicho puras cosas malas. No hay gente tonta, hay gente que no sabe. Ustedes tienen que generar conciencia en las personas como profesores de ciencia. Pero bueno, este pilpilén nunca nació. ¿Y por qué quiero mostrar el huevo? El huevo no produce calor, pero lo necesita. Entonces podríamos pensar en un huevo como un sistema para evaluar su presupuesto térmico. El huevo recibe calor. ¿De quién recibe calor? Un huevo puesto en la arena. Pues este huevo lo pone el pilpilén en la arena. No hace un nido. ¿Qué pájaro más flojo? Pone el huevo en la arena y se posa sobre él. El pilpilén. A ver, se los voy a mostrar porque ya que tenemos internet. El hematopus es eamatopus. Es eamatopus. Estoy con una mano. Topus. Topus. Paliatus. Está. Ya es un pilpilén. Entonces, este bicho pone el huevo en la arena y se posa sobre él. Entonces, ¿alguien me puede decir de dónde obtiene el calor y a través de qué mecanismo? Por conducción de, Excelente. ya como de la misma arena, pues la arena se calienta y de ahí recibe calor. Ya, muy bien. Ahora te cuento que en general. Ah, mira aquí. Pero, Mira. profe, los huevos no también tienen poros, como la cáscara como que tiene poros y por ahí como que igual fluyen materia y la Ya, arena igual como que podría ser como un ambiente así como de aire caluroso y que... ya. Mira, en primer lugar, el huevo lo ponen en la arena y si la arena está fría, el huevo va a tener un presupuesto que va a estar en riesgo porque por conducción la arena se va a llevar el calor. Si la arena está caliente, la arena va a contribuir con el calor del huevo. Como muy bien dijeron, por conducción la hembra va a transferir el calor de su cuerpo al huevo. Entonces uno podría pensar, bueno, pero este huevo que tiene diferentes fuentes de pérdida y de ingreso de calor, y se dan cuenta el huevo es igual al del dibujo, ahí está, para que lo vean de nuevo, tiene ingresos y salidas, pero debe mantener una temperatura relativamente constante de 38,5 grados para que ocurra el desarrollo. A 38,5 grados van a ocurrir las reacciones enzimáticas necesarias para que procedan las mitosis, la organogénesis, o sea, es decir, el desarrollo de los órganos, la neurulación, todos los procesos. Por tanto, el presupuesto térmico, que es la cantidad de calor contenida en el huevo, va a estar determinado por ingresos y salidas. Tiene que generarse un balance. Puede haber más salidas de temperatura que ingresos, ni más ingresos que salidas, ¿me entiendes o no? Por tanto, es muy exquisito la regulación a la cual está sujeta el desarrollo de un huevo. ¿Ok? En reptiles, ustedes piensan que cambiar la temperatura, elevarla mucho, disminuirla, va a determinar finalmente el sex ratio. Es decir, si eres macho o hembra, si es que no existe una determinación sexual heterogamética. Les quiero mostrar un caso, a ver, donde no hubo éxito y una hembra abandonó un nido. Por tanto, el que tenemos acá es, bueno, se ve malísimo, pero si te lo muestro así, esto es un embrión de gallina ciega. A ver, no se ve bien. Bueno, a ver, de la clase poco vegana. Este es un embrión de gallina ciega donde la hembra abandonó el huevo, por tanto el presupuesto térmico se fue al suelo y básicamente no hubo desarrollo embrionario. Ya, una hembra abandonó un nido y se quedó el nido solito. El nido solito es, bueno, básicamente implica que el huevo no se va a desarrollar, el embrión no se va a desarrollar. Entonces, ¿qué es el presupuesto térmico? Es la cantidad de calor que contiene algo, pero en base a los ingresos y a las salidas de calor. Sabemos que el calor es una energía y que la temperatura es la medida, ¿cierto?, de la energía cinética que contienen las moléculas. ¿Cómo puedes modelar el presupuesto de los distintos pozos, de estas distintas pozas? Deberíamos saber entonces qué es lo que le reporta ingreso y qué es lo que reporta egreso de energía, ¿sí?
¿Qué dicen los grupos? ¿Cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron las salidas? Disponibilidad de luz sería un ingreso. Ujú. El Tú, calor, ¿qué ingreso? claro. Mira, ¿sabes O cómo lo sea, pero dices? no serían como, disculpe, Sí, sí, pero no sería como la luz, todo eso, la profundidad, como un arma de doble filo, como que obviamente como que están los dos extremos. Pues si, si hay mayor luz, es favorable, un ingreso, pero si hay menor luz, es una pérdida. claro. Mira, podríamos resumirlo O entra menos. en- ya, esto de la luz y el sol, podríamos resumirlo como de una forma, y hablar de la irradiación solar. Sí. Radiación solar es una variable que se puede cuantificar, que va a decir cuánta energía del sol llegando a la poza. Bien. Entonces, el presupuesto va a depender de la irradiación, que a su vez depende de muchas cosas, fíjate, de la latitud. Estamos más cerca del Ecuador, el agua es más calentita. Por ahí Tatiana levantó la mano. ¿Tatiana? Ah, sí, es que era sobre eso mismo que estaba hablando, que eh, nosotros, por ejemplo, dijimos que en la poza más chiquitita había más radiación solar, por lo tanto eso era un aporte energético, pero al mismo tiempo se como un, ay, no sé cómo decirlo, porque eso es un ingreso, lo otro es como lo que sale, Sí, sí, un egreso. sería la evaporación, entonces a medida que aumenta eso, también estaría aumentando la cantidad que se evapora. Excelente, 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 muy Sí. bien. Cuando se evapora el agua, lo que hace es arrastrar energía consigo. Las moléculas van agitadas, ¿cierto? Entonces, como van agitadas, llevan esa energía consigo. Me parece perfecto. También, en línea con eso, uno podría pensar en la convección forzada que genera el viento. Cuando tú sales del agua de la playa y te sitúas en la arena y de pronto te llega una brisa, te enfrías. Lo mismo le puede pasar a una poza. Al circular el aire sobre la poza, entonces imaginemos que la flecha acá es aire que pasó, una molécula que pasó. Esta molécula que está fría, al situarse sobre la interfase caliente, aumenta su energía, ¿cierto? Le da otra temperatura. Por tanto, Sí. viento puede ser un factor que determina el presupuesto térmico. Muy bien. Profe, nosotros también estábamos pensando en la exposición al oleaje, porque, por ejemplo, cuando Ujú. uno estaba ahí en el Quisco, en los pozones, y de repente llegaba una ola y se enfriaba la poza de agua, pues, como que Claro. eh, Sí, sí, me parece de todas maneras. Fíjate que el intercambio de materia, en ese sentido, como que pueda llegar agua, que pueda salir agua, modifica. El año 2019 hicimos un práctico en el laboratorio, te cuento. Tomamos limones y los calentamos en un baño termorregulado y los cubrimos con plumas, con pelo, con grasa, con diferentes cosas, tratando de simular que cada limón era un animal. Y en efecto, muchas variables pueden incidir sobre el presupuesto térmico. Por ejemplo, si tú tomas el limón y lo bañabas de grasa como si fuera una pequeña foca ácida, una foca muy ácida y redonda, y poníamos un termómetro y lo sumergías en agua fría, claramente se enfría más rápido que si se encuentra expuesto al aire. Mucho más rápido se enfría si se encuentra frente a un ventilador que posado solo en una mesa. Por tanto, esto de la evaluación del presupuesto térmico es básicamente una pregunta poco estructurada, bastante abierta, que busca que identifiquemos las variables que inciden sobre un objeto de estudio. En ese sentido, si volvemos a pensar en el huevo, la brisa puede ser un factor que juegue en contra de la contención de calor en ese sistema, al igual que en la poza. La llegada de agua también. No sé si a alguien se le ocurrió alguna otra variable que pueda incidir. Con los chiquillos pensamos que los peces o animales están en un fluido, en agua. ¿Mm? Entonces, por convección, pueden perder presupuesto térmico, o sea, como calor, perdón. No, claro, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, el pez que está nadando, cualquiera de esos tres, imagínate que tiene 25 grados y de pronto se enfría la poza. El pez se va a enfriar, por tanto, sí va a ceder calor por convección. ¿Tendrá algún elemento aquí que ver
alguien se le ocurre alguna propiedad coligativa que pueda incidir en el presupuesto térmico? Propiedad coligativa. El punto de congelación del agua, no sé. Ya, es cierto que esa era una propiedad, pero pensemos en otras. ¿Te acuerdas que eran como, te cabían en una mano las propiedades coligativas? ¿Qué pasa si yo en un sistema agrego sal en agua? ¿Qué pasa con la presión de vapor de la solución? Tenemos dos frascos de igual tamaño, con la misma cantidad de agua. Y en uno agrego sal y en el otro no agrego sal. ¿Qué pasa con la presión de vapor de la solución que posee sal respecto a la que no tiene sal? Segundo medio. Vamos. Vamos, curso. ¿Qué pasa si Creo una que, poza tiene más solutos que otra? A ver, creo que aumenta la presión de vapor, ¿o no? claro, aumenta su presión de vapor. ¿Y eso qué quiere decir en términos de los flujos de materia, los flujos de energía? Que es más difícil evaporarlo. Exactamente. Muy bien, Kevin. Kevin, te has ganado un huevo de pilpilén simbólico, simbólico, ya. Ni siquiera este en vivo. Así que, bien. Muy bien, Kevin. Si lo llevamos a la práctica cotidiana, cuando ustedes hacen fideos, tienen una olla con agua hirviendo y de pronto le echan sal y deja de hervir, como ya no ve que bulle. Al ocurrir eso, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que las partículas, las moléculas del soluto que entraron en contacto con la solución, van a hacer que se retengan estas y necesites más energía para liberarlas del medio. Por tanto, necesitas más calor para que se evapore el agua. Eso, en resumidas cuentas, significa el incremento de la presión de vapor, que muy bien nos menciona Kevin. No sé si alguien tiene dudas con eso. Parece que al no responder, dan cuenta de que no lo manejaban. Esto significa dos cosas. O Kevin entendió muy bien propiedades coligativas, o el resto jamás ha cocinado en su casa. No, no han cocinado jamás. Estoy cocinando. Están cocinando. Ah, que te quede muy rico. No, pero sí entendí. Ah, ya, se entendí eso. Excelente. Ya, y aquí entonces una última, ¿a alguien más se le ocurre cómo se podría, qué podría incidir sobre el presupuesto térmico de una poza? La salinidad del agua. Claro, es lo que dijimos recién con las propiedades coligativas, Sí, pues. ¿cierto? Pero no sé, me perdí lo que está preguntando ahora. Ah, perdona. ¿Alguna otra variable que incida en un presupuesto térmico? Con los chiquillos pensábamos en la tasa metabólica de los individuos que habitaban la poza. Excelente, excelente. Ahora, la contribución podría ser despreciable, significativa en función del tamaño de la poza. Bueno, les invito a que cuando estén en la playa vayan a las 3 de la mañana a las rocas, no vayan solos, vayan con gente, y van a ver que aparecen de todo tipo de organismos. Ven camarones, pólipos, pececitos. ¿Ya? Una vez lo hice con un curso. Fue muy linda la actividad en el Quisco. ¿Ya? Y de ahí como que se me ocurrió hacer esto. Bueno, hablando de las preguntas, me voy a pegar un salto grandote, porque de las dos preguntas que llegaron, una hacía relación con el Q10. ¿Alguien me puede decir qué era el Q10? ¿Alguien por ahí entendió qué era el Q10? ¿Nadie? ¿Q10? No, profe, de hecho yo hice la pregunta. Ah, ya, Javier. Mira, bien simple. Eh, hay un tipo, Van Hoff, que se ganó el Nobel de Química, hizo varios aportes en soluciones, ¿ya? Lo que él no sabía es que iba a aportar mucho a la comprensión de los fenómenos enzimáticos y metabólicos en fisiología. ¿En qué sentido? Tú podrías hacer una reacción química cualquiera a una temperatura y hacerla a 10 grados más o a 10 grados menos. Entonces,
Este tipo lo que hace es que plantea una relación matemática para comparar las tasas de reacción a dos temperaturas distintas separadas por 10 grados. 10 grados. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, nosotros podríamos tener un frasco con saliva, almidón y lugol a 10 grados. Y podríamos tener lo mismo a 20 grados. El cambio en la tonalidad, que daría cuenta de la actividad enzimática, ¿cierto?, de la amilasa salival, estaría determinada, o sea, sería diferente, ¿cierto?, a 10 grados más que 10 grados menos. Llevar eso a la matemática lo hizo planteando el Q10. El Q10 es un valor adimensional, o sea, no tiene unidades, y te lo resume muy bien esta relación. El Q10 es igual al cociente de la tasa de reacción, que en el caso de una enzima sería, por ejemplo, la tasa de transformación de sustrato o tasa de producción de productos, bien, elevado a 10 por la diferencia de temperatura. Eso es el Q10. En el caso del metabolismo de un animal, tú puedes tener la tasa de consumo de oxígeno a una temperatura, la tasa de consumo de oxígeno a otra temperatura, elevado al exponente por el múltiplo de la diferencia de las temperaturas. El Q10 va a variar siempre entre 1 y 4 en biología. Entonces lo que hace es básicamente, te dice cuántas veces incrementa una reacción química en un rango de 10 temperaturas de diferencia. Entonces, por ejemplo, y atención con este esquema, que lo explica todo. Cierto que tenemos acá temperaturas, y acá tenemos tasa de reacción, y esto es una reacción química. Entonces, pensemos en el metabolismo de un pez. Un osteichtio, ya, para no pisarme la cola. Entonces, fíjate que, veamos la línea azul. A 10 grados puede ser 1 ml de oxígeno por hora. Y 10 grados más es 3 ml de oxígeno por hora. ¿Cuántas veces aumentó el metabolismo? Entre 10 y 20 grados. 2. Fíjate que era 1 y a 20 grados es 3. 1 por cuánto da 3? 1 por 3, ¿cierto? Entonces aumentó 3 veces. Es como que aquí diga 10 y acá diga 30. Entre 10 y 30, 30 es 3 veces 10, ¿cierto? Por tanto, para esta línea azul, uno dice que el Q10 es igual a 3. Es decir, si yo modifico 10 grados la temperatura ambiente, la reacción química, o en este caso el metabolismo, aumenta 3 veces. ¿Cuál será el Q10 de la línea azul? Perdón, de la línea verde. Fíjense la diferencia, por ejemplo, entre 20 y 30 grados. A 20 grados hay 2 unidades de reacción, o 2 ml hora, o 2 lo que ustedes quieran. Y a 30 es 4. Entre 2 y 4 se duplicó, ¿cierto? Aumentó 2 veces. Por tanto, para la línea verde, el Q10 es igual a 2. El Q10 nos va a permitir, comparar cosas así. Tenemos curvas de temperatura ambiental y consumo de oxígeno. Entonces, si te das cuenta, la reacción metabólica, en este caso el consumo de oxígeno, aumenta en función de la temperatura. Y uno debería tomar, por ejemplo, este punto 10 y el punto 20, y uno se va luego a la ordenada y dice, bueno, el metabolismo aumentó con un Q10 tal, y uno tira solamente el número. No sé, Javiera, si se entiende. Sí, profe. Muchas ¿Sí? Gracias. Ya, de nada. Entonces, lo puedes ocupar para una reacción química in vitro o para la fisiología de un animal completo. Ese es el famoso Q10. No sé si alguien más tiene dudas del resto de la clase, chiquillas, chiquillos. ¿Alguien podría hacer esto? No, aquí. Si no hay preguntas, no sé. Stephanie, ¿tú tienes preguntas de algún tipo? ¿No? ¿Qué es la vida? ¿Qué somos? ¿Para dónde vamos? Profe, yo tengo una pregunta. Ignacio, Bien, Ignacio cuéntame. siempre tiene preguntas.
Bueno, igual la segunda es un poco más alejada, sí, pero No la importa. primera tenía que ver con el tema de esto del presupuesto térmico. Si, por Ujú. ejemplo, hay mucha sal, mucha presencia de sal en esa poza, por decirlo así, eso promovería de cierta manera la deshidratación de los peces por un fenómeno de osmosis como tal. En Ujú. ese sentido, habría una pérdida del presupuesto térmico, por tanto se ocurre un desplazamiento de agua, ¿no? Esa era como la pregunta, más que nada. Ya, me parece súper interesante la pregunta y creo que la respuesta es más empírica que teórica. Como que habría que ponerlo a prueba, porque no sé. Igual Porque se va a claro, morir el pescado, pero claro, o sea, si es pescado y ya está muerto, ¿no? Eh, bueno, sí, sí. sí, quizá un poco en la traducción para el resto del curso, si el agua está muy salada, ¿qué pasa con el pez? Ya, este es mi bola teórica, Ignacio. Yo El de diría, agua. claro, ya, yo diría lo siguiente. Yo pienso que si hay mucha sal en el medio, lo que va a hacer el pez es ocupar mecanismos de bombeo de sal. El pez va a bombear sal, porque va a haber tanta sal en el medio, el pez la incorpora, entonces tiene que bombear a través de las branquias el exceso de sal al ambiente. Y eso le va a implicar un aumento en el metabolismo al pez. Y si Mm, ese metabolismo del pez tuviese alguna incidencia en el presupuesto térmico del sistema completo, es decir, de la poza, yo creo que aumentaría la temperatura de la poza. ah, claro. Imagina que es un pez grandote y la poza es chiquitita, como exagerando las proporciones. Porque le cuento al curso que los peces del mar se originaron en agua dulce. Ese es su origen. No es agua salada. No es como cuando te muestran un dibujo de evolución de los peces saliendo del mar. No. Los peces se desarrollaron en agua dulce, los osteictios. Por tanto, los peces no tienen la salinidad del mar. Los osteictios tienen la salinidad que muy cercana a nosotros, 300, 400 miliosmoles, ya que es una medida de salinidad. Por tanto, un pez en el agua muy salada lo que hace es que ejecuta mecanismos fisiológicos para eliminar el exceso de sal. Ya, eso creo, Ignacio. ¿Qué pasaría? Ah, ya. Y bueno, la otra pregunta tenía que ver bueno, es que fue hace rato que me surgió en realidad sí, pero no entiendo por qué los humanos comemos tanto, por qué requerimos tanta energía en particular. Entiendo esto como del Mm, cerebro, que ocupa mucha glucosa supuestamente, pero sí. la verdad tengo muchas ideas sueltas y como que uno piensa quizás, porque hay otros Mm. animales que comen súper poco en comparación al ser humano. Nosotros necesitamos 3 comidas al día y si no andamos enojados. Entonces, Sí, Ignacio, yo creo que esa pregunta es de las más buenas que he escuchado. Y la respuesta me da hambre, en verdad. Si no la voy a responder. Ah. Yo creo que, mira, trabajé un poco en inanición alguna vez. Y todo esto entiendo. Nosotros somos humanos y comemos mucho, pero comemos mucho ahora. No comíamos mucho antes. De hecho, si tú ves las poblaciones del norte de Chile de hace 10.000 y 12.000 años atrás, eran cazadores recolectores costeros que comían de lo que podían pescar, de lo que podían recolectar en la orilla y con bastante oportunismo. Entonces, una dieta oportunista es como, oh, hay un pájaro muerto, ya comámoslo. Aunque nunca lo comimos ya, pero es lo que hay. Comamos cochayuyo. Pero ¿quién va a comer eso? Hace hambre, ya, si no hay comida. Se me gira el primer persona que masticó un cochayuyo, el hambre que tenía. Esa cuestión yo la veo botar en la playa y no me abre el apetito. Entonces hay un oportunismo. ¿Qué pasa si tú restringes tu cuerpo de calorías? Eso está en investigación, pero así de los últimos 10 años, super power. Y este es el antecedente histórico, así que vamos en una historia. Existe algo que se llama los longevos de Okinawa. Los longevos de Okinawa no es una serie de anime, no lo busquen, tampoco es un manga. Corresponde a gente de Japón que promedio de vida es como le gustaría a la FP, 100 años. Los tipos muy longevos. Característica de estas personas muy longevas de Okinawa, baja ingesta calórica. Comer poquito, pocas calorías. Al- a- en paralelo a ello, si tú tomas moscas, ratones, Cenorhabditis elegans, que es un nemátodo, Drosophila melanogaster, peces, cebra, cualquier animal de laboratorio, y le das poca comida, viven o el doble o un tercio más. Comer poco aumenta la esperanza de vida. ¿Qué te quiero decir con esto, Ignacio?
comer poco es lo normal, incluso para el ser humano. Lo anormal es nuestra dieta en donde nosotros nos vamos a comer lo que encontremos porque como primates somos oportunistas. Un Ignacio más peludo en África, antes de que Homo sapiens saliera de ahí, habría visto un árbol con frutas y te habrías comido todas las frutas posibles. Porque tú estás, de alguna forma, como predispuesto para comer mucho dulce o mucha grasa, si es que te la presentan. ¿De acuerdo? Porque no somos depredadores bacanes. No tenemos grandes garras ni dientes, andamos buscando carroña y fruta. Por tanto, si vemos fuentes de grasa y vemos fuentes de glucosa, las vamos a consumir. Hoy en nuestra dieta occidentalizada, industrializada, con gran acceso a exquisitas papas fritas, pollos apanados. Hoy no quiero hablar de comida, porque tengo mucha hambre, pero... Deténgase, por favor, no lo haga. Me Sí, está dando sí. mucha hambre. Lo siento, lo siento. Ni hablar de empanadas de queso, porque... ¡Oh, Dios! No, pero... El tema... Perdón. El tema es que si te enfrentas a una gran disponibilidad de recursos para comer, obvio que te va a dar hambre siempre. Tu cuerpo lo va a pedir. ¿Ya? Pero no necesitamos comer tanto. Esa es la verdad. Entonces la fatiga no existe, es un mito urbano. No, sí existe, pero es que de alguna forma, fíjate, o sea, hay un extremo. Pensemos en los niños de Etiopía. ¿Ya? Ellos no están comiendo lo suficiente, pero nosotros comemos en exceso. Mira, te invito a que voy a compartir pantalla. La pregunta me parece demasiado buena. Y voy a buscar cuál es la prevalencia. Igual comemos puras tonteras. No necesariamente. O sea, el comer pan ya, no digo que no sea digno, ya. Todos deberían tener derecho al pan, como en el sentido social. Pero el pan es como, estamos moliendo un grano, lo estamos amasando con agua, horneando. O sea, tenemos una dieta granívora. Ajá. Mira, ¿qué viene cada vez puso? Ya considerémoslo una fuente. 64% de los adultos en Chile obesos. Prevalencia, ahora mira, de hipertensión. Uno de cada tres chilenos con hipertensión. O sea, 2 de cada 3 obesos, 1 de cada 3 hipertenso. Y ahora afírmate que va con la diabetes. Uno de cada 10 chilenos tiene diabetes. O sea, tomemos a 10 personas, 7 van a ser obesas, 3 van a ser hipertensas y 1 va a ser diabético. La respuesta, lo que estamos haciendo es que estamos F. comiendo... Sí, F, todo el rato. Lo que pasa, Ignacio, es que estamos comiendo... cuando una persona dice, por ejemplo, mira, pienso en lo social, como la gente que protestaba y te acuerdas que se burlaban algunos políticos porque había unas personas como obesas protestando porque tenían hambre al principio de la pandemia. Ya, eso da rabia, Claro. porque primero, estar obeso no significa que te has nutrido bien o que estás comiendo lo que deberías alimentarte. En Chile la dieta pobre es papa, arroz y fideo. Y es una dieta de carbohidratos. No es una dieta balanceada ni equilibrada en ningún sentido. Entonces, quizás respondiendo a tu pregunta, la verdad es que, olvidé tu pregunta, pero apuntaba un poco como a esto del cuánto deberíamos comer o no. Claro, Y la verdad, ¿por qué el humano ingiere tanto alimento más que claro, nada? ¿Y por qué claro. tenemos tanta necesidad de eso? Como 3 comidas Sí, al día y... ajá. Lo que yo siento es lo siguiente, Ignacio. Comemos más de lo que debemos y no comemos lo que debemos. Porque eso sí, comemos mucho más, pero no de lo que nuestro cuerpo necesitaría. Si no, comemos, o sea, de alguna forma, estamos eh, limitándonos de lo que hay y no corresponde. ¿Ya? ¿Hay alguien que comentó algo? Quiere ver un buffet porque se quiere al tiro. Ahí por ahí Stephanie puso Al mi dieta tiro nomás, de arroz, inanición. fideos, papas, claro. Pero ahí debería haber Profe, no nuez, sé, semilla. yo Dime. siento que desde que empecé a ser vegana, que es como ya casi 2 años y medio, Ujú. me alimento 1000 veces mejor de lo que me alimentaba antes. Mira, De verdad que se nota mucho el cambio. O bien sea, pilla, como que uno me solo. parece. Porque aparte, me imagino que está buscando como fuentes alternativas de proteínas, de vitaminas, ¿no? Sí, Es como, en efecto, eso está súper bien. Eso me parece que es coherente. Pero,
claro, respondiendo a Chailán, creo eso, que en general comemos mucho de lo que no deberíamos y lo hacemos, digamos, porque el azúcar y las grasas es algo que a nosotros nos satisface mucho, en general. Si no habría La droga. industria, es como las drogas, tal cual. Por ahí busquen, si les interesó esto de la longevidad, que es extraño, existe algo llamado las sirtuinas. Busquen, bueno, ahora hay un comercio, pero búsquenlo en inglés mejor. Sirt 1, Lifespan y Calorie Restriction. Papá. Y con esto tienes como para leer un año entero sobre cómo esta proteína, que tiene efecto epigenético, modula la longevidad en función de lo que comimos. Ya, eso, para que le den una vuelta. CIRT 1. Hice el postdoctorado en CIRT, así que por eso como que la conozco, porque en verdad es algo súper específico. Igual. Sí. Sí, Pensar que una proteína modula la longevidad y de qué forma es como... Y a través de determinar. Y no solo eso, CIRT está metido también en cáncer, en varias cosas. Así que afírmense que hay un mundo por cosas que conocen. Y nos desviamos mucho del presupuesto térmico, pero agradezco las preguntas. Creo que solo toman. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a la materia o a mi vida personal. Bueno, si no es así, espero que estén muy bien, tengan una linda semana. Ojalá puedan almorzar y estén todos ustedes muy bien con su familia. ¿Sí? Eso. Un abrazo, chiquillas, chiquillos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes. Estamos revisando sus propuestas. Chao, chao. ¿Y qué tal? Ahí les comentamos. Ya, profe. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Profe, Dime. ¿se puede quedar un poquito? ¿Sí? Un segundo. ¿Pero dejo de grabar? Sí. Ok, vamos a